sanguínea del fármaco, que también va a tener mucha relación, ¿no?, con el efecto farmacológico. Por otro lado, por farmacodinamia, entendemos lo contrario, ¿no? Que eso estudia todos esos efectos que va a generar el fármaco sobre el organismo. Me refiero a dos, sobre todo al efecto farmacológico, ya sean buenos o malos. Por buenos me refiero al efecto terapéutico, que es el ideal conseguir, y por malos me refiero, ¿no?, a los efectos adversos, los efectos colaterales. Y también la farmacodinamia va a explicar, ay, disculpen, se me pasó. Y también la farmacodinamia va a explicar, ¿no?, el mecanismo de acción, cómo es que el fármaco va a generar estos efectos, ya sea terapéuticos o los efectos adversos colaterales. Un ejemplo de esto sería, ¿no?, un antipsicótico que bloquea el receptor dopaminérgico 2 con el objetivo de poder disminuir, ¿no?, los síntomas positivos de la esquizofrenia, como, como las alucinaciones, pero también va a generar efectos colaterales como los síntomas extrapiramidales. También mencionarles que todos los medicamentos van a estar determinados por estas tres variables: la afinidad y la actividad intrínseca en el sitio de acción, se refiere a la farmacodinamia; la concentración del fármaco, se refiere a la farmacocinética; y también al estado biológico del paciente, que también se refiere a la farmacodinamia. De acuerdo a la condición del paciente, también se puede modificar la absorción, la metabolización o aún la eliminación del fármaco. En relación a la farmacodinamia, lo que había mencionado, ¿no? Primero, la afinidad o la potencia se refiere, ¿no?, a esa capacidad que tiene el fármaco para poder adherirse al blanco, al sitio específico. Y la actividad intrínseca se refiere al efecto que va a generar el fármaco, ¿no?, en este caso en el receptor, ya sea un efecto de agonista parcial o total, o a un efecto de antagonista o un efecto de agonista inverso. Entonces, los fármacos van a afectar todos estos procesos bioquímicos, ¿no?, que no solo va a involucrar receptores, sino también pueden ser enzimas, canales iónicos y otros más que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por mecanismo de acción se refiere, ¿no?, a la acción específica que va a tener, que va a generar el fármaco, lo cual va a producir la respuesta fisiológica. Intencional se refiere al efecto terapéutico y la no intencional, ¿no?, al efecto adverso colateral. Acá, Y Gabriela, disculpa que te interrumpa. No sé si esto lo vas a mencionar a posteriori, pero vas a hablar sobre qué significa un agonista, antagonista, etcétera, y sobre la actividad intrínseca del receptor. No, doctor, específicamente de eso no. Más que nada de Ya. de absorción, metabolización, excreción y todo eso. Claro, acá es importante aclarar, por ejemplo, el concepto de qué es la actividad intrínseca de un receptor, ¿no? O sea, un receptor, antes de estar bajo los efectos de su ligando o el fármaco que nosotros vayamos a utilizar, antes de estar bajo la influencia, por así decirlo, tiene ya una propia actividad intrínseca, sin necesidad de que se una un ligando, que puede ser el neurotransmisor o el fármaco que estemos dando, ¿no? Los canales GABA-A, que son canales de cloro, se abren y cierran espontáneamente sin necesidad de que el GABA se una, por ejemplo, ¿no? Los receptores acoplados a proteína G, como algunos serotoninérgicos o dopaminérgicos, de igual manera, ¿no? Entonces, sin necesidad de que haya neurotransmisor o fármaco, ya los receptores tienen una actividad intrínseca. Eso es importante saber, ¿no? Sobre conceptos de agonista, antagonista, ¿eso lo vas a mencionar? No, no, doctor, está más que nada la parte de la absorción, distribución y todo eso. Ya, ya. Ujú. No sé si acá podríamos intentar alguna participación de las personas. Alguien podría decirnos Buena. eh, qué han visto sobre antagonistas, agonistas, o agonismo parcial, o agonistas inversos, Quien quiera, quien quiera. sin O sea, temor ni vergüenza. a ver, para empezar así suave, agonista, ¿qué es? ¿Qué hace un agonista? Quien quiera participar. Karen, Karen. Karen. Buenas noches, doctor. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, sí.
Buenas noches, doctor. En este caso, el agonista vendría a ser aquella sustancia en la cual se une el receptor y va a activar o va a potencializar el receptor. Ujú. Sí, o sea, básicamente hace lo mismo que el ligando endógeno, ¿no? O sea, sí Puede es más, puede con más o menos potencia también. claro. Pero digamos, la dirección en lo que va, en lo que sucede es lo mismo, ¿no? Es decir, aumenta la actividad del receptor. Ajá, exacto. En Y ahí, contraposición. Dale, dale. pero espera, ahí esto importante, porque a veces con los gráficos pueden caer en una ligera equivocación. No es necesariamente que activa más enzimas, porque generalmente cada receptor está ligado a una proteína G, en este caso, alguna enzima o a uno o algunos canales. No, no es que sea, no se active más que eso, sino lo que ocurre suele ser que aumenta la frecuencia de activación, que eso en la cascada sí termina activando más segundos mensajeros, pero al menos en términos de la primera unidad ligando receptor, simplemente es un aumento de la frecuencia de activación. Por ahí también creo que quería hablar Franklin. Lo vi ahí sin desmuteándose, pero le ganó Karen. Para evitar eso, mejor levanten la mano para que no les ganen por literalmente por puesta de mano a los demás. O sea, levanten la mano y ya nosotros les damos. ¿Ustedes pueden ver quién levanta? Yo escucho el sonidito, pero no sé. Pero bueno, quien quiera participar, levanta la mano y más que bienvenido. Sí, Por ahí doctor, comenta. para agonistas parciales, sí, para agonistas parciales, un porque también influye en el receptor, pero no activa su respuesta máxima. Generalmente creo que es el 50%. Sí, algo así, ¿no? Es dependiente de la situación, digamos, basal del paciente, ¿no? Puede ir para arriba, puede ir para abajo en todo caso. Eh, por ahí comentaba también Marco, se une el receptor para inhibir la unión con el ligando y agonista para estimularlo. No entendí lo último. Claro, o sea, eso agonista es el que estimula el receptor. Básicamente entiendo que eso es lo que está diciendo, ¿no? Claro. Sí, pues o sea, al final eso es lo que pasa, ¿no? O sea, reemplaza el ligando endógeno finalmente. Me imagino que a eso te refieres con que inhibe la unión con el ligando endógeno. Pero Claro, el más o menos, primero el Compite. concepto de antagonista, ¿no? claro, más, Claro. más va por el concepto de O sea, el antagonista. primero. Ujú. Claro, ya. Entonces, más o menos ya está clara la idea de qué es un agonista, ¿no? O sea, hace lo mismo en mayor o menor medida que el ligando endógeno, lo que debería pasar, lo estimula, hace lo que ese receptor quiere hacer. Básicamente eso. ¿Qué hace un antagonista ahora para seguir eh, desarrollando esta parte que, como dice Juanjo, es bien importante? Básicamente esto sería farmacodinámica, ¿no? Ujú. Farmacocinética tiene más conceptos. Estos conceptos de agonista, antagonista, creo que son los únicos realmente importantes dentro de farmacodinámica, que es una cosa más pequeña. Hay otro mensaje nuevo. A ver. Franklin, bloquea el receptor. Claro, como decía Antoine, si fuera competitivo, sí hace eso, ¿no? Pero su función, ¿cuál es? O sea, porque ese no es el único mecanismo de antagonismo. ¿Alguien más se anima? No se adelanten todavía en las definiciones. Vámonos a antagonista nomás. Una por una. ¿Nadie? Gaby, entonces, que es nuestra expositora. Hay otro mensaje, chévere. An- ah, ya. Permite regular la respuesta. Se une pero no lo activa. Sí, no, esa está un poco más práctica, digamos. Se une, pero no la activa, claro, pero hace algo más. Ujú. ¿Puedo opinar, doctor? Por Adelante, supuesto, claro, adelante. claro, claro. No, no sé cómo levantar la mano.
Bueno, como había mencionado, ¿no? Bloquea al receptor con la finalidad de que ya no se produzca el efecto, ¿no? Mm, pero, o sea, la duda, por ejemplo, sería, ¿qué hace con el receptor al que se une? Ahí comenta Geraldine, ¿lo inhibe o disminuye? No necesariamente. Justamente ese es Esa es la el- confusión, la confusión lo que se usual, suele decir. claro. Pero no. O sea, Geraldine tiene el concepto, pero falta colocarlo en dónde. Pero no, el antagonismo no no es eso, ¿no? No es inhibición ni disminución. Claro, acá sería útil que recuerden que la activación de un receptor es necesariamente el cambio en su estructura tridimensional. Es decir, cuando, digamos, cambia cada cierto tiempo, que es la frecuencia de activación, ese es el momento en el que desencadena su acción. Y la actividad intrínseca es la frecuencia, la que hace habitualmente esto en ausencia de cualquier ligando. Entonces, para ir avanzando, el antagonismo lo que hace es unirse a un sitio de unión en este receptor en el que va a impedir que se una el agonista endógeno, digamos, el neurotransmisor para lo que hacemos nosotros, pero no lo modifica estructuralmente. Es decir, el agonista sí, porque al unirse lo modifica estructuralmente y activa, acelera esa frecuencia de activación, lo hace más frecuente. En cambio, el antagonista se une y no le hace nada, no lo altera estructuralmente. Por lo mismo, no modifica su actividad intrínseca. El receptor se sigue activando con su frecuencia habitual intrínseca. Lo único que hace es impedir que el agonista se una. Ese es el concepto al que queríamos que lleguen, porque el antagonista realmente no disminuye actividad de nada. O sea, cuando hablamos del complejo ligando-receptor, el antagonista actúa básicamente como un corcho o un tapón. ¿Por qué tiene clínicamente un efecto contrario, digamos, o contrario entre comillas? Es porque al impedir la acción de los agonistas endógenos, otros sistemas contrarregulatorios mantienen su actividad habitual. Entonces, clínicamente se va a ver como si fuera lo contrario. Pero en términos neurobiológicos, ligando receptor no hace más que unirse e impedir que otros se unan. No modifica estructuralmente este receptor. No sé si se entiende, es una explicación media engorrosa, pero es importante. Estos son conceptos breves, pero importantes de entender para poder fluir con lo demás. No sé si se entendió. Creo que la analogía del corcho es buena, ¿no? O sea, básicamente impide que funcione con la normalidad que debería funcionar usualmente, ¿no? O sea, el corcho va a impedir que tanto el ligando endógeno se una y funciona como solía funcionar, y pues mucho menos un agonista que tú le metas, pues, ¿no? Entonces, clínicamente, como dice entonces, se va a ver como que en contra, pero no es que sea en contra, es que está funcionando sin ligando endógeno. Pero la función es que está, como digamos, como que le pongas un corcho y no pasa nada, algo así. Creo que con la definición de los otros dos va a quedar un poco más claro. Entonces, la siguiente sería agonista parcial. ¿Alguien sabe qué es un agonista parcial? Ya por ahí lo estuvieron soltando. Gaby, entonces, que es la expositora. Si alguien lo quiere escribir, también chévere, con toda confianza. ¿Qué es un Agonista agonista? parcial, Dale. doctor. Ajá. Bueno, como había mencionado, ¿no? El agonista es el que va a potenciar el efecto, pero no lo hace de manera parcial, ¿no? No es como el agonista total. Entonces, la respuesta es media, no es una respuesta muy completa, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto? O sea, tiene la idea, Gaby. Está bien. De repente alguien quiere darle otra definición. Doctor, buenas noches. Hola. Sí, Geraldine. Quizás, bueno, no sé si esté equivocada, se une al receptor, o sea, lo activa, pero en la eficacia es menor, incluso es menor que el neurotransmisor
que lo potencia en mayor intensidad. O sea, yo lo entiendo como que lo activa, pero en menor eficacia que el neurotransmisor original. Sí, a grandes rasgos yo diría que es una definición bastante práctica, ¿no? Eh, Acá yo soy bien pesado con que sepan bien lo teórico porque mm, es justamente lo que importa luego cuando leemos otros estudios o avancemos en esto. Más que ser más suave, es que induce una frecuencia de activación distinta. Digamos, fuerza una frecuencia propia de activación. Entonces, eh, si es que tenemos un receptor que está hiperactivo, lo va a bajar porque está forzando una frecuencia distinta. Y si tenemos un receptor que está hipoactivo, lo va a levantar porque está forzando una frecuencia distinta de activación. No es que sea necesariamente más suave que el sustrato natural, porque puede no serlo, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando. Ahora, para fines prácticos solamente utilizamos este concepto, al menos por ahora, con lo que llamamos antipsicóticos, pero probablemente cobre más importancia conforme vayan saliendo más cosas. Pero tiene que ver con frecuencia de activación, por eso lo mencionaba al inicio. ¿Qué ejemplo usa Stahl? De la lámpara, creo, ¿no? No recuerdo el ejemplo que usa De Stalin. Sí, doctor, acuerdo. usa la lámpara que se enciende a medias, ¿no? A diferencia del leonista total que sí se enciende más potente. Claro, claro, o sea, es la forma como Stahl lo ejemplifica para que sea más sencillo. Pero en el fondo es inducir una frecuencia de activación distinta, propia del Claro, fármaco, digamos. claro. Y finalmente igual reemplaza el endógeno, ¿no? Entonces regula un poco. No me acuerdo qué libro de los famosos decía que lo hacía, o sea, agonizaba en su justa medida, algo así ponían. Pero no me acuerdo qué Está, libro. ¿Está? suena Stahl. Sí. Que teóricamente es fantástico, pero en la práctica no necesariamente, ¿no? O sea, teóricamente Claro, suena lo mejor del mundo, ¿no? en teoría es la panacea, ¿no? Pero ya vamos a ver cuando hagamos una revisión más crítica de literatura que no es así. Claro, y luego tiene un aspecto que es un poquito más complicado que un mismo fármaco, por ejemplo, tomemos de ejemplo el aripiprazol. Es antagonista un porcentaje, no recuerdo el porcentaje de tiempo, creo que 70% del tiempo, o 90% del tiempo, y antagonista no sé cuántos por ciento del tiempo, que es otra forma de ver el agonismo parcial, ¿no? Pero clínicamente se traduce en que cuando hay más ligando o ligando excesivo, actúa como antagonista, y cuando hay menos, actúa como agonista. Esto modificando la frecuencia de activación del receptor, ¿no? Em, Hay esa manera de verlo también. Si quieren profundizar en ese tema, que sí es importante mencionarlo, también sugiero leer el capítulo 2 del texto de Schatzberg-Nemerov de psicofarmacología. O sea, ahí está explicado complejo, amplio, pero está, digamos, tal cual, ¿no? Eh, a mí nunca me ha parecido un concepto fácil el de agonismo parcial, eh, pero sí, es bueno tener un poquito, al menos esencialmente, clínicamente, cuál es el correlato, ¿no? Y es ese, teóricamente al menos, teóricamente, que cuando más sustrato hay, probablemente antagonista, menos probablemente agonista, ¿no? Así lo entendemos, por lo menos en teoría. Y finalmente, con estos conceptos que no sé si están quedando claros, pero van a ver que al final se hace más, con el uso, con la repetición y con los ejemplos va quedando más. La psicofarmacología es muy, muy densa al inicio, pero cuando le agarras el gusto es una cosa muy, muy linda de estudiar. Entonces, para terminar esta breve revisión de farmacodinámica, el agonista inverso, ¿qué haría? Mándense nomás, o sea, si no tienen ni idea, traten de asociar la definición nomás. Sí, estamos para aprender, chicos. Si se equivocan, no pasa nada. Solo le diremos a su jefe de sede que fallaron y que los jale, pero nada más.
No, no pasa nada. Solo por el nombre, o sea, a qué les suena agonista inverso? Porque los nombres de estos efectos realmente son muy precisos, o sea, no son precisos, pero son bien claros al menos, ¿no? Agonista hace tal cosa, antagonista hace tal otra, agonista parcial lo hace de forma como que intermedia, y un inverso, ¿qué haría? Doctor, disculpe, buenas noches. Dale, dale. Si no me equivoco, el agonista inverso lo que hace es bloquear al receptor y no permite que el sustrato se una al receptor. Ya, esa es la confusión usual que siempre tenemos, porque lo que acabas de describir más encaja con antagonismo. Pero está bien, Catherine, el aporte, pero eso más suena con antagonismo. En el chat hay más mensajes. Franklin escribe, disminuye la actividad del receptor. Más o menos, un poquito más cercano. Y Claro. Geraldine escribe, se une al mismo receptor, pero reduce su actividad. ¿Qué dirían ustedes, Juanjo y Antoine, para ya redondear estas últimas ideas? Y que siga Gaby. Carol- Carolina dice, produce el efecto opuesto. Justamente ese es lo que uno pensaría por el nombre, ¿no? Pero Claro. más bien se acercan Franklin y Geraldine. Sí. Juanjo, Es decir, el receptor tiene una actividad intrínseca. Un antagonista se une y evita la actividad que generaría el ligando usualmente, pero no evita la actividad intrínseca. Un agonista inverso sí evita la actividad intrínseca del receptor. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia? Clínicamente probablemente no hay ninguna diferencia, pero al menos no que yo haya leído. De hecho, en psiquiatría no tenemos muchos agonistas inversos. Me parece que un ejemplo es la pimavanserina. Me parece que es agonista inversa de 5-HT2A. No algunos estoy muy lo seguro. reportan como antagonista, algunos como agonista inverso. Ajá. Ujú. Pero es una distinción teórica, ¿no? Eh, Al menos clínicamente no sabemos si es que esto tiene una relevancia, pero teóricamente sí, el agonista inverso debería reducir la actividad intrínseca también del receptor. Clínicamente en psiquiatría ninguno, ¿no? Claro, o sea, justamente eso del efecto opuesto quería un poquito destacarlo porque no hay manera, es decir, Claro. el ejemplo del GABA que usó Juanjo, ¿no? El receptor ligado a un canal de cloruro, no hay manera de que lo convirtamos en una bomba de sodio-potasio, que eso sería lo opuesto, ¿no? No hay forma, realmente, ningún fármaco hace eso. Entonces, no hay manera de que un fármaco haga que un receptor tenga su acción opuesta. Eh, Eso me gustaría que quede claro. Y lo que ha mencionado Juanjo, que está súper bien explicado, ¿no? O sea, sería como una pistola no puedes hacer que dispare al revés, pues, ¿no? O sea, no hay forma. Claro, O dispara más rápido, dispara menos, o no dispara, pero hacer que bote por la culata el arma no va a pasar nunca. O sea, no hay forma de que eso pase. Igual con los receptores. Pero clínicamente es como que muy parecido al antagonismo realmente, ¿no? Pero que al menos que haya una semilla de de estas definiciones, creo que ya está logrando lo que queremos con el seminario, que es como que también debatamos, ¿no? Que se pregunten por qué pasa esto, ¿no? O sea, de las preguntas nace el deseo de seguir aprendiendo. Entonces, sigamos con la expo, creo, para no quitarle el spotlight a Gaby. Y ahí van a ir surgiendo más dudas seguramente y ahí vamos conversando. Dale, Gaby. Ya, doctor, gracias. Bueno, como había mencionado, ¿no? Los fármacos psicotrópicos van a afectar diferentes procesos bioquímicos. Aquí tenemos una lista mayor. Afecta en enzimas responsables de la síntesis o de la degradación de los neurotransmisores. También puede afectar en el almacenamiento de estos neurotransmisores en vesículas, en su mecanismo de liberación, en las bombas de captación en la membrana presináptica, en subtipos de receptores pre y postsinápticos, en canales iónicos, segundos mensajeros, MP cíclico o proteínas equinasa
o incremento de factores neurotróficos o neuroprotectores como el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y también no va a afectar en los procesos de transcripción genética en el núcleo celular para poder ejercer el efecto farmacológico, el efecto terapéutico que al final se quiere. En relación a la farmacocinética, como había mencionado, se refiere más que nada a la concentración, va a determinar, ¿no?, la concentración del fármaco. Entonces, la concentración del fármaco va a determinar los sitios de acción que va a tener el fármaco y también el grado en cómo va a ser su efecto. Esta concentración va a estar determinada por dos, por la velocidad en cómo se administra el fármaco y también por la depuración o la eliminación del fármaco. Ambas variables van a determinar la cantidad de la concentración del fármaco. Y esto va a ser importante para poder monitorear, ¿no?, el efecto terapéutico del medicamento. Lo ideal es que los fármacos puedan ocupar, ¿no?, de la manera adecuada el sitio de acción, porque es ahí donde van a lograr su respuesta. Si se ocupa de una manera inferior, ¿no?, por un nivel debajo del límite, pues el blanco no se va a ocupar y no se va a producir el efecto significativo, el efecto terapéutico, o un efecto muy leve. Si se ocupa por encima, ¿no?, de lo ideal, se va a asociar más que con efecto terapéutico, se va a asociar más con los efectos adversos. Entonces, no necesariamente el medicamento se tiene que dar de manera más rápida ni a mayor dosis para que produzca el efecto por el riesgo de los efectos adversos, que en una curvita ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las 4 fases de la farmacocinética tenemos la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. En relación a la absorción, no se refiere desde que el fármaco ingresa, no desde su sitio de administración, hasta que pueda llegar a la circulación sistémica. Por distribución se refiere, ¿no?, cómo es que el fármaco se va a distribuir en los tejidos o en los órganos. Y por metabolismo, la biotransformación se refiere cómo el organismo va a modificar el fármaco para facilitar que se pueda eliminar. Generalmente van a pasar procesos en el cual el fármaco va a ser transformado, o mejor dicho, no transformado también a metabolitos, ¿no?, más polares. Por polares me refiero más hidrosolubles, solubles en agua, para que sean más fácil de eliminarse por la orina, ¿no? Y luego ya viene el proceso propio, ¿no?, de la eliminación por el organismo a través del riñón. Entonces empezamos con la absorción. Como había mencionado, ¿no?, el fármaco ingresa, en este caso la mayoría se usan por vía oral, luego voy a mencionar por qué. Ingresan por vía oral, pasan por todo el tubo digestivo y se van a absorber a nivel del intestino delgado. Luego van a ir a la circulación portal y llegan al hígado. Aquí en el hígado va a haber un proceso muy importante, que es el metabolismo de primer paso. Aquí los fármacos se van a metabolizar gracias a la presencia de enzimas del citocromo P450. Estas enzimas pueden estar en la pared intestinales o pueden estar en el hígado. Y este proceso va a ser antes de que el fármaco llegue a la circulación sistémica. Mencionar aquí que este efecto del metabolismo de primer paso también se puede afectar por algunas enfermedades, ¿no?, propios del hígado, por ejemplo, una cirrosis, hepatitis persistente. Entonces va a haber una alteración en el metabolismo y va a hacer que esto pase de manera directa a la circulación, que también más adelante lo voy a explicar mejor. ¿En qué otras circunstancias se puede afectar? Por medicamentos, ¿no?, como el alcohol o el ketoconazol, que también lo voy a mencionar en la siguiente gráfica. Y en relación a los metabolitos, como decía, ¿no?, estas enzimas van a transformar el fármaco en metabolitos, y estos metabolitos pueden tener el mismo perfil terapéutico o el mismo perfil farmacológico que el fármaco que ha ingresado, o puede tener un perfil diferente al fármaco original, ¿no? Y estos metabolitos se caracterizan, los que son liposolubles van a poder reabsorberse otra vez a la circulación portal y otra vez van a ingresar a la circulación sistémica, ¿no? Entonces es importante con esto mencionar que los psicofármacos son altamente lipofílicos, ¿no? Por lipofílicos me refiero que tienen esta afinidad
por el medio graso, ¿no? Por el medio graso, para que puedan atravesar fácilmente las membranas celulares. La que nos importa en nuestro caso es la de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y puedan ingresar al sistema nervioso central, donde van a hacer su efecto. ¿Qué beneficios tiene? Una absorción rápida, una absorción completa, una distribución rápida y extensa en todo el compartimento de los tejidos, también un buen efecto de primer paso y un gran volumen de distribución. Hay factores que van a modificar esto que estaba mencionando, ¿no? El metabolismo de primer paso. Como había dicho en el caso de una cirrosis hepática, como hay una hipertensión portal, va a haber una derivación porto-cava, entonces esto va a hacer que el metabolismo de primer paso disminuya, ¿no? O sea, que el fármaco no pase por este proceso y que ingrese directamente a la circulación sanguínea. Entonces va a generar que su efecto sea mayor, ¿no? Y obviamente mayor toxicidad o mayor efecto secundario. También cuando se administran a la par diferentes fármacos que pueden afectar el metabolismo, ya sea como inductores o, o inhibidores, ¿no? Ejemplo de esto tenemos cuando un caso de intoxicación alcohólica aguda, en este caso actúa como un inhibidor, ¿no? Entonces reduce el primer inhibidor de estas enzimas y reduce la acción de este metabolismo de primer paso. ¿En qué caso? En el caso de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y lo que va a generar es que su concentración máxima va a ser mayor, la va a duplicar, a pesar de recibir la misma dosis, y esto va a hacer aumentar su toxicidad. Y si más adelante hay un caso de esto, si no me equivoco. Otro concepto importante es la biodisponibilidad. Por biodisponibilidad se refiere a esa porción del fármaco que va a ser absorbido en el sitio de administración. Lo referencial es que sea el endovenoso, porque ahí se va a absorber al 100%, ¿no? Mencionar, aquí hacer un paréntesis, que el metabolismo de primer paso, como lo había dicho, es cuando el fármaco ingresa por una administración por vía oral. En los casos de administración por vía endovenosa intramuscular no van a pasar por el metabolismo de primer paso. Entonces, dicho esta aclaración, vamos a ver esta curvita. En la curva vemos en la flecha, a la parte izquierda es el nivel de concentración del fármaco en la sangre, y en la curva y en la flecha derecha es el tiempo, ¿no?, de absorción del medicamento de acuerdo al modo de administración. Por ejemplo, tenemos el inicio, dice Tmax y B, que se refiere, ¿no?, cuando el medicamento fue administrado por vía endovenosa, el tiempo en absorberse es mucho más corto, y el tiempo, la cantidad de concentración de este fármaco en la sangre va a ser mucho más amplio. Entonces hay una relación inversa, ¿no? A tiempo más corto de absorción, el tiempo que la cantidad de concentración del fármaco va a ser mayor, ¿no? Y por ende también mayor actividad clínica, pero mayor riesgo de efectos secundarios. A diferencia por ejemplo, veamos la última curva, que es la curva de la vía oral, ¿no? Cuando el medicamento se administra por vía oral, vemos que el tiempo de absorción es mucho más lenta, es más amplio, y la concentración del fármaco es menor, ¿no? Entonces, de esta manera se puede, digamos que es mucho más seguro para evitar los efectos secundarios que aparezcan de manera precoz, y para que también el efecto terapéutico se puede ir presentando de manera gradual, ¿no? Y por último, cuando se administra de manera intramuscular es promedio. Por esto es que generalmente los medicamentos, los psicofármacos son administrados por vía oral, ¿no? Y en casos, bueno, algunos casos de emergencia, porque su acción va a ser más rápido, se usa por la vía intramuscular. Entonces, todo lo que está debajo de la curva se le conoce como el área bajo la curva, no es la cantidad del fármaco que está circulando en la sangre y que va a estar disponible para que se pueda distribuir en los sitios de acción donde va a generar su efecto, ¿no? Como había mencionado, una disminución de esta curva, ¿no?, va a suceder cuando se aplica por administración intramuscular o por vía oral. Y esto va a hacer que disminuya la biodisponibilidad, ¿no? Y por último, en esta diapositiva mencionar que no es necesario
que haya una reabsorción rápida, ¿no? En el caso de los medicamentos que se administran por vía endovenosa, porque va a haber mayor riesgo de toxicidad, de efectos adversos. Va a haber también dentro de la absorción, va a haber factores que van a alterar esta biodisponibilidad. Por ejemplo, las propiedades físico-químicas del propio medicamento. Cuanto más polar, significa cuanto más hidrosoluble, ¿no? Va a ser va a haber menor absorción a nivel de la vía digestiva. Y también, y por ende, va a haber menos penetración en el cerebro, ¿no? La idea es que el fármaco sea más liposoluble para que haya una mayor absorción. Pero si el fármaco es más hidrosoluble, más polar, va a haber una menor absorción y esto va a afectar, ¿no? En la biodisponibilidad. Ejemplo de esto lo ponen al oxazepam. Otros factores que alteran también la biodisponibilidad son los estados de enfermedad, ¿no? Obviamente, si hay alguna alteración a nivel gastrointestinal, va a disminuir también la absorción del medicamento, o también si se afecta, ¿no? El metabolismo del primer paso, que ya lo vimos, como en caso de la cirrosis hepática y su afectación a nivel portal, ¿no? O también cuando se puede precipitar, ¿no? Un fármaco en el sitio de inyección, también disminuye su biodisponibilidad. Y cuando éste interactúa con otros fármacos que también van a usar las mismas isoenzimas o también la misma glicoproteína plasmática. Como había mencionado, las diferentes vías de administraciones van a afectar la velocidad de absorción, ¿no? Una vez más, la vía de administración endovenosa tiene un tiempo de absorción mayor, a diferencia de la vía de administración oral, que tiene un tiempo de absorción menor. Aquí ponen otro ejemplo, el diazepam dicen que es inestable con un pH de 7.4 y tiende a cristalizarse en los tejidos si es que se administra por vía intramuscular, ¿no? Por lo que su biodisponibilidad va a ser menor si es que se hubiese dado por vía oral. Aquí podemos ver un caso, dice el caso, ¿no? Un paciente esquizoafectivo de 37 años recibió tioridazona 100 miligramos por vía oral 4 veces al día. También fenitoína 100 miligramos por vía oral 4 veces al día y la amitriptilina 50 miligramos por vía oral 4 veces al día. Aunque permaneció estable con este régimen, o sea, el efecto terapéutico sí se consiguió, durante varias semanas el paciente se quejaba de mucha sedación en el día. Entonces el médico que lo estaba tratando combinó los fármacos en un solo régimen, ¿no? Le dijo que tome todo junto en la noche al acostarse. Posterior a ello, el paciente falleció en la primera noche de este nuevo esquema que le dio el médico con un paro, falleció por un paro cardíaco agudo. Entonces, en este caso, ¿no? Se puede ver que cada uno de los fármacos individualmente capaz de poder disminuir. Afectó obviamente el corazón, disminuyó la conducción intracardíaca y esto fue dependiente de la dosis, ¿no? Mayor dosis, se mezcló todos los medicamentos en el mismo tiempo y bueno, ¿no? La muerte ocurrió producto de este efecto aditivo que se amplificó por la decisión del médico de combinar esos tres fármacos en una sola dosis en la noche. Entonces, por ahí, bueno, como dice, menciona que termina en una arritmia fatal, ¿no? Sabemos que los efectos secundarios puede ser prolongación de QT y otro tipo de arritmia. Entonces, la toxicidad cardíaca por la estabilización de las membranas excitables, anotó un ratito ahí, ya. La toxicidad cardíaca por la estabilización de las membranas excitables es una función, ¿no? De la concentración plasmática máxima. Por eso es importante conocer, ¿no? La farmacocinética de cada medicamento y no juntarlos o no generar nuevos esquemas terapéuticos en el cual el paciente va a ser perjudicado más por los efectos secundarios que por el efecto terapéutico, ¿no? Bueno, en este caso el paciente fallece. Chévere, chévere usar un caso clínico, ¿no? O sea, creo que es una buena iniciativa para que los demás que van a exponer en las siguientes clases, seminarios, puedan hacer uso de estas herramientas, ¿no? Eh, no te confundas que es tioridacina, que es un antipsicótico antiguo. No sé si alguna vez estuvimos en Perú. No, ¿no? Sí, sí hubo, sí hubo. Sí, sí hubo. En las historias antiguas está. Sí, tuve ¿Sí? un paciente que le daban tiroidacina por buen tiempo. Sí, Fenotiacina, sí, ¿no? Es una Ujú. fenotiacina. Pero sí, ya no sí hay, bueno. hubo.
hace tiempo. Seguro. ¿Sabes para qué se usa ahora? Se utiliza para TBMDR. Es parte de algunos esquemas de tuberculosis multidrogo-resistente. En Perú. Ah, Ajá, en Perú. Una vez recibí una paciente en ¿sabes? emergencia. ¿Sabes qué acaba de pasar? Que cuando dijiste MDR, yo Ajá. ya como ya soy menos médico y más psiquiatra, estaba pensando en los ojitos. Dije, ¿de qué habla? Sí saben qué es MDR, ¿no? La mayoría aquí. ¿Saben qué es MDR para que no piensen que estamos hablando de algo que no tiene nada que ver? Les Probablemente no, escribo. porque recién MDR, lo van sí. a ver. Sí, pues es una psicoterapia, ¿no? No una psicoterapia, Técnica. una técnica psicoterapéutica que se usa con gran éxito para los pacientes con trauma y que consiste en mover los ojos y asociarlo pues a estados de calma, ¿no? Explícanos mejor tú, Anton, tú que conoces eso. No, pues bueno, o sea, para no desviarnos mucho, la estimulación bilateral en teoría genera mejor asociación entre redes de memoria funcionales versus aquellas asociadas al trauma, ¿no? Y reduce la sintomatología, es súper sucinto. Claro. Entonces eso, para que no piensen que estamos hablando de lo que no ha nada que ver. ¿Y qué más les iba a decir? Igual este ejemplo, no sé, o sea, espero que no les meta miedo a mover de hora sus medicamentos en sus pacientes si es que ellos lo requieren, ¿no? Porque realmente también, o sea, cambiarle la hora o juntarle las dosis de los medicamentos a un paciente que usa un montón de fármacos, probablemente no pase nada, pues, ¿no? Porque esos pacientes cronicazos son pues, más duros que no sé qué, no les nada les hace nada, ¿no? Entonces, hacer un cambio, no sé si sea tan responsable de matarlo, aunque este paciente sí recibía bastantes cosas, ¿no? Más que nada la carga anticolinérgica era alta también. Claro. Ahí la tioridacina fue retirada del mercado en Estados Unidos por su riesgo de prolongación QT. Claro, y con la AMI peor. Claro, La claro. Feni no sé. ¿Por qué le darían Feni a este señor? Eso es lo que me llama, sería epiléptico. Sí, pues, y con ese régimen se quejaba de sedación durante el día. Mm, sí, pues, o sea, es un ejemplo práctico, pero en la vida real no sé si se aplique tanto. Porque van a ver que esos pacientes, como les digo, son bien duros. O sea, cambiar los horarios probablemente no genere nada, ¿no? Pero bueno, y nada más que señalar que... Ah, hay mensajes. Ah, buen ejemplo MDR, lo que puso Juan. Sí, fueron Entonces, aclaraciones nomás. sí, MDR. Y él hablaba de TB multidroga resistente, ¿no? Que ya, pues, siendo psiquiatra y menos médico, ya no pienso en eso nunca. Yo también pensé eso, doctor. Entonces, sigue, Gaby, chévere. Chévere Ujú. el uso del caso clínico. En relación a la otra fase que es la distribución, ¿no? Una vez que ya llega el fármaco a la circulación sistémica, ¿no? A través de la absorción, el fármaco se va a distribuir, ¿no? Valga la redundancia, se distribuyen de acuerdo al contenido graso y también de acuerdo a las proteínas de los órganos. Como había mencionado, los fármacos son liposolubles, no tienen tendencia a poder moverse, absorberse en un medio no graso, ¿no? Entonces, los fármacos liposolubles se van a acumular mucho más rápido en el cerebro, ¿no? Que en el tejido adiposo, que esa es bueno, la finalidad principal también, ¿no? Y mencionar aquí, bueno, como lo ven en la imagen, ¿no? Con una sola dosis oral única, el fármaco puede alcanzar la primera imagen que está de plomo pintada, ¿no? Con una sola dosis oral, el fármaco puede alcanzar la concentración máxima, pero luego desciende rápidamente, ¿no? Como se ve en la primera curva pintada de plomo, ¿no? Desciende rápidamente porque se va distribuyendo, ¿no? Por eso es que menciona esta caída inicial se debe principalmente porque se distribuye el fármaco a los diferentes tejidos, no necesariamente se debe a la eliminación, ¿no? Es decir, por otros compartimentos es que se va captando el fármaco y disminuye, ¿no? Su concentración en la sangre. Entonces, esto, a diferencia de la otra curva, ¿no? Cuando se da y el fármaco reiterativamente, ¿no? Ya de manera más continua, se puede ver, ¿no? Que ya, ya no, ya la curva, el tiempo en el cual se va a dar
la distribución va a ser menor y por lo tanto ya va a poder tener una dosis mucho más estándar, una concentración más estándar, ¿no? Y para que también pueda generar su efecto, ¿no? Por eso mencionan que el efecto agudo de una sola dosis puede generar esta redistribución muy rápida, ¿no? Un ejemplo de esto es el lorazepam, que si se administra por vía endovenosa, va a ingresar rápido al cerebro, va a generar el efecto que se quiere, ¿no? El efecto sedante, agudo, pero también la recaída de su concentración va a ser rápida. Es decir, el efecto va a terminar también de manera rápida. No, una vez más menciono que los medicamentos lipofílicos van a tener por eso decía una de las características de que sean lipofílicos que van a tener un gran volumen de distribución, van a ir con mayor facilidad y rapidez a los diferentes tejidos, ¿no? Y menciona que pueden alcanzar concentraciones en los tejidos desde 10 hasta 100 veces mayor que en el plasma. Por eso los psicofármacos se necesitan tomar de manera continua y también un tiempo mucho más prolongado que quizás otros medicamentos que hemos, bueno, visto anteriormente, ¿no? Aquí una cosita nada más, Gaby. Dale, Perdóname dale. la interrupción. Eh, Hay que tener en cuenta que además cuando aplicamos un medicamento, sea por vía parenteral o vía oral, no solo estamos dando el principio activo, sino también los excipientes. Y acá pongo el ejemplo de diazepam versus midazolam, ¿no? Eh, el medio de distribución de la ampolla de diazepam es más oleoso, es medio aceitoso. En cambio, el midazolam es más líquido, ¿no? Es, entonces, si bien el principio activo en ambos es más liposoluble, porque necesitamos que llegue al cerebro y atraviese la barrera hematoencefálica, em, el medio de distribución también es importante, porque el diazepam por vía endovenosa, su acción va a ser más predecible, más rápido. Midazolam es un poco más errático, entonces, no actúa como se espera necesariamente. No digo que no, que no tenga acción, pero probablemente sea un poco más predecible de manera intramuscular cuando lo aplicamos en bolo, por ejemplo. Por, por el medio, ¿no? Como bien es un poco más hidrosoluble, el músculo tiene más agua, se absorbe mejor y llega a sangre más rápido, ¿no? Y luego llega al cerebro. Entonces, eso, no solo tener en cuenta la liposolubilidad del principio activo, sino también de los excipientes o del medio de distribución. Ibas a decir algo, Diego. Sí, no sé si vas a mencionar el concepto importantísimo de estado estable ahorita o más adelante. Más adelante, doctor. Ah, ya, entonces no te quito protagonismo. Sí, Ya. ¿Continúo, doctor? Hola, ¿me escuchan? Por supuesto, Ah, ya. si deseas, continúa. Ah, ya. Otro ejemplo, ¿no? Aquí sí, si menciona. quieres irte también avisan. No, mentira. Doctor, gracias por su tiempo. Chévere, sigue, Gaby. Otro ejemplo menciona, ¿no? Un hombre de 44 años con alcoholismo crónico se presentó en la guardia con desorientación y agresividad 2 días después de la abstinencia. Refirió alucinaciones visuales y táctiles y se le encontró con una frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura elevada, ¿no? Tenía taquicardia, hipertensión y también hipertermia. Se administró lorazepam por vía endovenosa lenta y después de 15 minutos el paciente estuvo levemente sedado. Luego lo mandaron a internación porque ya estaba tranquilo y luego de 30 minutos no recibió, dice, otra dosis adicional y cuando ya llega a piso, ¿no? Que se supone que ya está tranquilito, otra vez recurrieron los síntomas, ¿no? Se puso otra vez agitado, golpeó a la enfermera y debió ser ya físicamente restringido. Entonces, en este caso menciona, ¿no? La falla de reconocer el fenómeno de la redistribución del fármaco, ¿no? Que resulta como un resultado adverso potencialmente inevitable, ¿no? O sea, el medicamento que le pusieron y por la vía que le pusieron era de un tiempo de reabsorción, de distribución, perdón, un tiempo de redistribución máxima. Entonces su efecto obviamente iba a durar solo un poco tiempo, ¿no? Es como que la primera curvita, el ejemplo de la primera curvita. Entonces ahí se menciona que también hay que considerar
este fenómeno, ¿no? De la redistribución para el efecto que queremos conseguir con el fármaco, ¿no? Según sea el caso. ¿Qué más en relación a la distribución? Como había mencionado, ¿no? La distribución del fármaco va a ser, se va a acumular en los diferentes compartimentos, grasa, agua, hueso, cerebro. Por eso uno de los efectos secundarios es el aumento, ¿no? de peso, ¿no? El aumento de peso. Y dentro también de los compartimentos, dentro de la sangre van a haber otros más específicos, como el agua plasmática, las proteínas plasmáticas y los eritrocitos. En relación a las proteínas plasmáticas es importante mencionarlo porque la mayoría de los fármacos, de los psicofármacos, se van a unir a las proteínas. Dice que esto representa inclusive en más del 90% de la concentración plasmática total, que quiere decir que solo un 10% va a ser esa fracción libre, ¿no? Para que para que pueda generar el efecto. Entonces, la fracción libre va a ser pequeña, ¿no? Pero va a ser importante porque va a determinar el equilibrio en el sitio de acción, que ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, un cambio un cambio de este porcentaje, ¿no? Del 95 a 90% puede implicar, puede ser mínimo, aparentemente solo cambió 5%, ¿no? Pero va a duplicar la fracción libre, ¿no? Si en el primer caso estaba unido un 90% y solo se tenía 10% de fracción libre, si se une a más proteínas, aumenta un 95% y la fracción libre puede reducirse en este caso al 5%, ¿no? O viceversa. Entonces, si se reduce la unión, va disminuyendo la unión a las proteínas plasmáticas, va aumentando la fracción libre y eso va a hacer que aumente el efecto farmacológico, ¿no? Y van a haber algunos factores que van a alterar esta unión con las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la desnutrición, ¿no? En la desnutrición va a haber una disminución de las proteínas plasmáticas, ejemplo de una anorexia severa, lo que va a hacer que haya mayor cantidad de fracción libre y obviamente mayor cantidad del efecto farmacológico. También en la consunción o en el envejecimiento y también con fármacos, ¿no? Con concomitantes que van a competir por el mismo sitio de unión. En relación al envejecimiento, menciona que propio del proceso de la vejez, ¿no? Disminuye el porcentaje del agua corporal total y también la cantidad de proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, al disminuir estas, una vez más, la fracción libre aumenta y aumenta su efecto farmacológico, ¿no? Y también en el proceso de la vejez aumenta el contenido de grasa corporal. Entonces, como ya había mencionado, el fármaco se va a distribuir al tejido graso y también esto va a hacer que pueda prolongarse su efecto farmacológico. En relación a Gabriela, la... Ay, habías mencionado algo de la ganancia de peso. No sé si escuché mal. sí, doctor. Ajá. Pero eso no sería un fenómeno asociado a la farmacocinética, sino algunos fármacos por mecanismos distintos es que pueden provocar la ganancia de peso. Eso lo vamos a ver cuando veamos grupos específicos, yo creo. Pero no iría tanto por este lado. No es en No sé si, general. no sé si querías decir algo, Juanjo. Mm, claro, claro, o sea, va más por el lado farmacodinámico eso, ¿no? O sea, acción en diferentes receptores pueden generar aumento de peso por varios mecanismos distintos. No es tanto por la acumulación del fármaco en una u otra área, ¿no? Algo para agregar acá es que en el envejecimiento también aumenta la porosidad de la barrera hematoencefálica. Eso es relevante en el dosaje de algunos fármacos, como por ejemplo el litio, ¿no? Que ingresa más fácilmente y se queda, digamos, por más tiempo en el cerebro. Hay que modular las dosis en pacientes con mayor edad. Aparte de que su excreción renal también está generalmente disminuida, ¿no? Pero sí, la porosidad de la barrera hematoencefálica cambia cuando uno envejece. O Continúo. por ejemplo, en el tema de distribución también, si la persona retiene agua, también va a alterar eso, ¿no? Y las concentraciones de litio, por ejemplo, ya que menciona Juanjo, podrían ser menores. Por ejemplo, esto puede pasar en el embarazo, por ejemplo, que Ujú, ujú. podrías tener que dar un poquito más de litio para llegar a la concentración efectiva para esta paciente. Entonces, o sea, no solamente Dependiendo del trimestre, ¿no?
Sí, Claro, no solamente eh, perder agua, sino también hay situaciones donde la persona, el paciente gana agua, pues también, ¿no? Y es inevitable, pues, ¿no? Durante el embarazo, ¿qué vas a hacer? Y tengo otra duda. ¿Debajo de la palabra fármacos hay tres puntitos o es mi pantalla? fármacos, hay tres puntitos que se ¿Azules? hicieron, pero hace varias diapos se hizo. Ah, ya dije mi pantalla se ha fallado malogrado. Yo dije, estaba preocupado. Ya, gracias por la aclaración. Sigue, Ah, Gaby. ya. También mencionar, ¿no? Bueno, como estamos hablando del aumento de la grasa corporal, en los casos de los pacientes con obesidad mórbida, obviamente también tiene el componente de grasa en mayor cantidad, entonces en ellos también puede persistir, ¿no? Más tiempo el efecto. En relación al metabolismo, no se refiere ya a la parte que había mencionado, ¿no? El metabolismo, la biotransformación, va a generar, pues va a hacer esta modificación en el fármaco para que se pueda producir sus metabolitos y se puedan facilitarse a la eliminación, a la excreción, ¿no? Tenemos la primera fase, que es la biotransformación oxidativa, ¿no? En la cual el fármaco se va a modificar a través de enzimas para producir los metabolitos. Una vez más polares, más hidrosolubles, para que se puedan eliminar de manera más fácil por la orina. ¿Dónde se va a dar? En el hígado, ¿no? A través de las enzimas del citocromo P450, que ya lo mencioné. Y como había dicho, lo que se va a obtener son los metabolitos, ya sea activos o inactivos, y pueden tener el mismo efecto farmacológico que el fármaco inicial, o pueden tener un efecto diferente. Hay ejemplos donde el efecto terapéutico lo genera el metabolito, no necesariamente el fármaco, ¿no? Que creo que sí lo voy a mencionar más adelante. Entonces, la primera fase es la biotransformación oxidativa, la segunda fase se refiere a la conjugación simple con el ácido glucurónico, y mencionar aquí que en esta segunda fase no depende de la función hepática, que quiere decir que si hay un paciente con alguna alteración, con cirrosis hepática, con hepatitis, no se va a afectar esta segunda fase, ¿no? Entonces, por eso menciona que la depuración de estos fármacos va a ser únicamente van a sufrir la glucuronización, no se va a ver afectado, ¿no? Por cualquier tipo de patología hepática, ¿no? Ejemplo, aquí ponen el lorazepam. Por eso mencionaba, ¿no? En paciente con cirrosis hepática, donde se quiere obtener este efecto terapéutico, se podría usar este medicamento. Ejemplo tenemos, aquí está, la norfloxetina, ¿no? Entonces el medicamento que se ingiere es la floxetina y su metabolito va a ser la norfloxetina, que es el que al final va a generar los efectos farmacológicos, ¿no? Y este se va a mantener estable mientras más se vaya ingiriendo, ¿no? O administrando el medicamento floxetina en este caso. Luego Ahí, también, retrocediendo un poco, más que ser el que tiene el efecto farmacológico, es el que le da la peculiaridad de la vida media larga, porque la fluoxetina normal también tiene efecto. La diferencia es que la fluoxetina normal tiene una vida media como que de 2 a 3 días y la norfloxetina tiene como que hasta 2 semanas. Entonces, eso es el que genera esta ventaja, ventaja o desventaja según lo veas, pero esta peculiaridad de la vida media tan larga de este fármaco. Pero no es que sea el activo solamente la norfloxi, la floxi también. Pero hay otros ejemplos donde el medicamento que tú das es francamente una prodroga y recién con Ujú. el metabolismo va a ser activo, ¿no? ¿Cuál se nos ocurre ahorita, amigos? A mí ninguno ahorita. El quetazolam. El Ah, quetazolam se transforma a diazepam. bueno. Ujú. Ese es el único que se me ocurre. Y en otras especialidades, en otras Ahí hay áreas, varias hay prodrogas. varias. Algunas preparaciones de anfetamina para TDAH también son profármacos. Ujú. Y en A ustedes, ketamina es ketamina, pues, ¿no? Arketamina no tiene utilidad clínica. claro, a nuestra audiencia, ¿se les ocurre alguna otra prodroga? Hay un montón, pero ya no me acuerdo de ahorita de ninguna. Estoy ahí como que en el chat de repente alguna que se les ocurra para que vayamos como que dinamizando y participando todos. A mí no se me ocurre ahorita ninguna. Ay, tampoco.
Carolina Levodopa. Alba, levodopa. ¿Sí? Mm, Puede ser, no ¿no? No, sé. no lo sé. A ver, no sé. Sí, confiemos en Carolina. Levodopa. No sé, voy a ver. Sí, sí lo es. ¿Sí? Sí, 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 efectivamente. Buen dato, ¿ah? Buena, buena Carolina. Ya ven, ahí aprendemos también nosotros. Es increíble. Como el Es, patita. in- es increíble cómo la tecnología está avanzando. Así es, así es. Otra que se les ocurra, de otra especialidad. Alguien más. Buena, buena, Carolina. Gran, gran aporte. Pero bueno, y así no íbamos pensando. Pero eso quería mencionar sobre la Floct. Sigue, sigue, Gaby. Sí, doctor, justo lo que mencionaba, ¿no? Decía que la norfloxetina tenía esa ventaja de que se eliminaba de manera más lenta porque, a diferencia de la floxetina, inhibía varias enzimas, ¿no? Del citocromo. Por eso es que su duración era mayor. Ay, ¿De cuánto más o menos, Gabriela? ay, Si has no, leído. no dice No, la cifra no te, exacta. no te Pero sí preocupes. decía que es de pura, su depuración es mucho más lenta por esta acción, ¿no? De la inhibición Claro, de las es bien enzimas. relevante, ¿no? Porque la fluoxetina en sí es un inhibidor del citocromo P452D6 y esto tiene un impacto clínico importante en bastantes de los fármacos que damos y también en general en psiquiatría de enlace, por ejemplo, ¿no? Los cumarínicos, bueno, aunque eso es más por la inhibición del 2C19, pero fluoxetina es inhibidor del 2D6 y del 2C19. Y cuando inhibe esto, puede afectar el metabolismo de la warfarina, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración. Em, la fluoxetina tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 días, dependiendo de la fuente que leas, y la norfloxetina hasta 15 días. Algunos dicen incluso un poquito más, ¿no? Entonces, durante bastante tiempo podría, entre comillas, cruzarse con algún otro fármaco, ¿no? Mm, También pacientes, la clozapina es secundariamente metabolizada por el citocromo 2D6. Si le das fluoxetina, estás inhibiendo un poco, entonces hay que modificar un poquito las dosis también, ¿no? mm, Si inhibes y uno es metabolizado por uno de los citocromos que estás inhibiendo, entonces la concentración del fármaco se va a disparar, ¿no? Y del mismo modo con los inductores, ¿no? ujú. Sí, doctor, justo eso está en la siguiente Perfecto, diapositiva. bacán, Ujú. bacán, Ah, bacán. buena, buena. Primero voy a hablar de la inducción enzimática y luego de la inhibición, ¿no? Como había mencionado, tanto la inducción como la inhibición enzimática en este sistema del citocromo va a alterar, ¿no? El metabolismo y esto también va a alterar en la concentración. En este caso, para empezar con la inducción, los quienes son inductores, está considerado el alcohol, la nicotina, anticonvulsivantes como los barbitúricos, la carbamazepina. Entonces van a inducir, ¿no? Ya sea a una o más enzimas del citocromo y hacer que se induzcan de manera que su acción sea mucho más rápida, ¿no? Van a acelerar el metabolismo de otros fármacos y también de sí mismo, por eso se le dice como autoinducción. El alcohol tiene un efecto particular, ¿no? El alcohol menciona que tiene tres efectos, ¿no? Su primer efecto depende a su tipo de ingesta, ¿no? Si es una ingesta aguda, crónica o subaguda. Si es una ingesta aguda, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el ejemplo que les había dicho, va a actuar va a bloquear, ¿no? El metabolismo y como un gran depurador del metabolismo de primer paso, ¿no? Lo que había mencionado en una intoxicación alcohólica aguda va a afectar y va a hacer que el medicamento de los antidepresivos tricíclicos puedan aumentar, ¿no? Aumenta su biodisponibilidad y también aumenta su efecto adverso, ¿no? Y creo que si hay un ejemplo de eso, bueno, no lo puse ese ejemplo.
Una Pero bueno, cosa ahí, la nicotina no es un inductor enzimático, ¿ah? Ojo. O sea, la asociación ahí viene por el humo del cigarrillo. Los compuestos del humo del cigarrillo son inductores de citocromo P451A2, pero la nicotina en sí no es un inductor enzimático. ok, doctor, ¿Ya? eso es otro compuesto entonces. Claro, Sí. es el humo del cigarrillo. O Ah, sea, parchecitos, chiclecitos, no hay problema. Ujú, ujú. ok, Y ya. eso tiene relevancia en pacientes, por ejemplo, que estén usando clozapina, que se metaboliza por el 1A2, o lanzapina, que también se metaboliza por el 1A2, ¿no? A veces uno no sabe por qué un paciente con lanzapina no está respondiendo, y nos olvidamos de preguntar si es que fuman, y es muy frecuente que un paciente con esquizofrenia fume. Si ven las estadísticas de comorbilidad de trastorno por uso de tabaco y esquizofrenia es altísimo, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar si un paciente que usa estos fármacos fuma. En general hay que preguntar si fuma, ¿no? Pero si usa estos fármacos con mayor razón, ¿no? Me parece que la cantidad es 10 cigarrillos al día es suficiente para generar un efecto inductor enzimático clínicamente significativo. Me parece, eso sí, no lo puedo decir con 100% de certeza, pero me parece que el número son 10 cigarrillos. Era más de 7 yo también, pero diarios Ujú. 10 es un buen promedio. O sea, no es que cualquier persona que fume ya está fregado, ¿no? Pero la cantidad de gente esquizofrénica que fuma un montón de cigarrillos es muchísima más de la que se suele pensar. Entonces, por ahí hay una buena razón para pensar que tus fármacos no estén funcionando. De repente es porque fuma un montón. Entonces, eso. 1 a 2 es la... Ahí está, sí lo mencionó. Ya está. Y eso. Ujú. Sigue, sigue, Gaby. ¿Te falta mucho, Gaby? ¿Cómo vamos con los tiempos? Ya va a ser las 9, doctor. Sí, pero ¿cuánto te falta? Uy, como 10. Ya, sí, 10 sí lo hacemos. Sí, Pero puedo vamos. avanzar rápido también. Sí, ahí enfatizamos lo que nos falte, sino también para no hacer las clases exageradamente largas tampoco. Ujú. Ya, pero sí, dale, dale, sigue tú nomás. Ya. Bueno, como había mencionado, el alcohol no va a tener diferentes acciones de acuerdo a su tipo de ingesta. Si es una ingesta subaguda de semanas a meses, va a ser como un inductor. Ahí están las isoenzimas específicas que ven en pantalla. Entonces, al generar mayor acción de esta, va a disminuir la concentración plasmática del medicamento. Lo que había mencionado el doctor, ¿no? La olanzapina, la quetiapina, y por ende la olanzapina y la quetiapina van a tener menos concentración en la sangre y menor efecto, ¿no? Lo que dijo el doctor es importante también mencionar estos, estos consumos en los pacientes. Y por último, si es una ingesta crónica, ¿no? Por años, es un paciente que tiene cirrosis, en este caso se reduce la concentración hepática de las enzimas disminuyen, la masa hepática disminuye, va a haber también una alteración a nivel de la portocava y por lo tanto va a aumentar, ¿no? Va a aumentar los niveles plasmáticos, va a haber mayor biodisponibilidad porque disminuye el metabolismo de primer paso. También en relación a los inhibidores enzimáticos, tenemos la fluoxetina, paroxetina y la quinidina y otros más. Entonces, al ser inhibidores, van a reducir la depuración de los fármacos, ¿no? ¿A qué ejemplo está la fluoxetina? Lo que había mencionado, ¿no? El doctor. Generalmente dice la fluoxetina puede aumentar un promedio de, así decía, ¿no? La fuente, 500% más del nivel de medicamentos que son dependientes de este citocromo, del citocromo 2D6. Por eso es importante saber con qué medicamento se va a asociar o no. Y obviamente si incrementa el otro medicamento va a haber mayor incidencia y mayor efectos adversos, ¿no? En relación al flujo arterial hepático, esto también es importante porque una vez que el medicamento está en la circulación sistémica, como había mencionado, va a retornar al hígado, ¿no? Y esto va a depender de la función ventricular izquierda. Es decir, si es que hay una alteración cardíaca, también va a haber una alteración en el flujo arterial hepático y también se va a alterar el tema de la farmacocinética del medicamento, ¿no? Algunos fármacos afectan la depuración de otros, ¿no? De manera indirecta, justamente al modificar este flujo arterial. Por ejemplo, tenemos los beta bloqueantes como el propanolol, va a disminuir el flujo arterial, por ende va a hacer que la depuración del fármaco sea más lento, ¿no? Y que la biotransformación oxidativa se necesita mayor biotransformación, mayor metabolismo de este medicamento que se está depurando de manera más lenta.
Efectos de las enfermedades sobre la función hepática, como que había mencionado, ¿no? Efectos directos, cirrosis hepáticas, infecciones virales, enfermedades propias colágenas, ¿no? Que afecten los vasos, o aquellos que afectan indirectamente, alteraciones metabólicas, por ejemplo, puede ser una insuficiencia renal, que está complicándose con una azotemia secundaria, una enfermedad cardíaca, como había mencionado, una insuficiencia, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También se puede ver. Y también va a generar esto una congestión hepática y va a disminuir, ¿no? El efecto del metabolismo del primer paso, y también va a hacer que la biotransformación sea más lenta. Aquí el último ejemplo dice, es un hombre de 62 años que se presentó a su médico con un trastorno depresivo mayor. Sus antecedentes médicos previos eran significativos. Ya tenía antecedentes de problemas cardíacos, dos infartos de miocardio. Tenía también insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que según esto estaba controlada con la digoxina. También dice presentaba antecedentes de alcoholismo significativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente también tenía, ¿no? Un problema, una cirrosis hepática, por ejemplo, y había todas las alteraciones que estoy mencionando, y que menciona que estaba en remisión durante los últimos 4 años. Entonces el médico lo que le indicó fue amitriptilina. Una semana después, dice, el paciente volvió empeorando su estado depresivo. El médico le aumentó de la dosis de 75, le aumentó una dosis de 100, y luego el paciente seguía, ¿no? Deteriorándose, y ya lo derivaron, dice, a un psiquiatra, lo internaron. Y entonces el paciente ya estaba, se veía más desconfiado, precavido, irritable, y le pusieron de diagnóstico una depresión psicótica. Por ese tema le agregaron haloperidol, ¿no? 10 miligramos al acostarse. Y 5 días después, dice, el paciente se encontró inconsciente en su habitación, ¿no? Después de quejarse de desmayos y palpitaciones cardíacas. Le sacaron un EKG, no, perdón, sí, le sacaron un EKG, y encontraron, ¿no? Que había un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Y también las apariciones de contracciones ventriculares prematuras. Y también se le hicieron un monitoreo de los fármacos, y se evidenció, ¿no? Que el que estaba aumentado ajá, está bien, que estaba aumentado la amitriptilina con 950, con ese nanogramos sobre mililitros. Entonces suspendieron todos los fármacos psicoactivos, y luego el nivel plasmático de este medicamento disminuyó y se resolvieron los síntomas cardíacos y también los síntomas psicóticos. Entonces en este paciente se ve varios factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar estas concentraciones tóxicas del medicamento, como mencioné, problemas cardíacos, el tema de posible problema también hepático el tema del alcoholismo. Entonces, por eso mencionan que es importante también hacer todo una buena entrevista, ¿no? Sobre los factores de riesgo, los antecedentes, para ver cómo puede afectar, ¿no? En esto a la farmacocinética de los medicamentos. El último paso es el paso de la excreción, ¿no? Como su propio nombre le menciona, es la depuración, la eliminación del fármaco a través del organismo, o a través del riñón. Y como ya había mencionado, lo que se va a eliminar son los metabolitos polares, ¿no? Los metabolitos hidrosolubles, que van a ser más fácil de eliminarse a través de la orina. ¿Qué más? Mencionar que hay factores que van a afectar esta eliminación. Por ejemplo, no es una insuficiencia renal, obviamente va a haber problemas en la depuración, y va a hacer que se acumulen, ¿no? Los metabolitos. En pacientes con deshidratación va a disminuir la velocidad de la filtración glomerular, propio, ¿no? Propio del caso, y también va a tener ese mismo efecto, que se van a acumular los metabolitos. Y también, si es que hubiese modificaciones en el pH sanguíneo, por ejemplo, mencionas, ¿no? Si si toma jugo de arándanos, va a haber acidificación. En este caso se va a acelerar, ¿no? La excreción. Y si está en un medio alcalino, como bicarbonato de sodio, por consumo de bicarbonato de sodio, se va a retardar la depuración de los fármacos. Ejemplo, ponen las anfetaminas. Y también, ¿no? Si hay otros fármacos concurrentes que se están tomando a la par, pueden afectar también en la capacidad que tiene el túbulo renal, que es el que va a generar la excreción del fármaco, ¿no? Ejemplo, ponen los diuréticos de asa y el AINE, ¿no? En relación a la vida media, es importante este concepto. La vida media es el tiempo necesario para poder depurar, eliminar el 50% del fármaco, ¿no? Y también va a determinar el tiempo necesario para alcanzar el estado del equilibrio.
En la regla general es que el tiempo para alcanzar esta concentración de equilibrio va a ser 5 veces de su vida media. Por ejemplo, vemos cuando hay a la primera vida media, ¿no? Se va a eliminar un 50%, queda un 50%. A la segunda vida media se va a eliminar un 50% más la mitad. No va a quedar 50% más la mitad del segundo, que sería 25, sumando 75%. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya lleguen a 5 vidas medias, va a llegar el porcentaje de un 97% de la concentración, ¿no? Y esto es lo que se refiere al estado de equilibrio. En este caso, mencionan como ejemplo a la norfloxetina. Dice que la norfloxetina, su vida media es de 20 días, no en un paciente normal. Entonces se va a requerir, si estamos hablando de 5 vidas medias, se va a requerir 100 días para que pueda alcanzar esta concentración de estado de equilibrio, ¿no? Después de que ya está tomando bueno, como había mencionado, la norfloxetina es el metabolito, ¿no? De la floxetina. Entonces va a requerir 10 días de estar tomando la floxetina para que se pueda depurar el 97% de este metabolito. Aquí, en relación a la concentración del estado de equilibrio, como había mencionado, no es la concentración de este fármaco en el plasma que va a permanecer estable, ¿no? ¿En qué condiciones? En las que voy a mencionar, ¿no? En el ritmo de la administración, en el intervalo de la dosis que no cambie, por eso es que pueda darse en un intervalo de dosis constante, que no existan otros factores que van a alterar la velocidad del metabolismo o la velocidad de eliminación. También mencionan que el ritmo de administración suele considerarse como la cantidad total del fármaco que se ingiere en 24 horas, ¿no? O sea, la dosis debe ser, el ritmo de la dosis debe ser por día, considerado en 24 horas. También se menciona este estado de equilibrio cuando hay equilibrio en los compartimentos, ¿no? Entonces la concentración llega a ser de manera estable en los diferentes tejidos, en este caso tejido adiposo, tejido cerebro, ¿no? Y también la cantidad excretada en 24 horas debe ser igual a la cantidad ingerida del fármaco a las 24 horas. Y también que se tenga que un estado de equilibrio se considera cuando no va a verse alterado por enfermedades hepáticas, por hábitos personales, como ya lo que hemos mencionado, el fumar, el alcohol y cualquier otro tipo de enfermedad que va a afectar su eliminación o su excreción. Este es un ejemplo de la curva de concentración plasmática de un fármaco que tiene un tiempo de vida media de 6 horas con la de un fármaco que tiene un tiempo de vida media de 72 horas. ¿Cuál es la regla? La regla es cuanto mayor es la vida media, ¿no? Como lo que vemos aquí, esta es la concentración plasmática. Cuanto mayor es la vida media, mayor va a ser el intervalo, ¿no? Entre el inicio del fármaco y también los efectos que se puedan ver. Mientras que en este de acá vemos que la vida media es menor y también la concentración del fármaco en el plasma va a ser menor, ¿no? Por ende, los efectos también se van a ver en menor cantidad. Entonces, la duración de la vida media va a determinar el tiempo necesario para poder evaluar la respuesta clínica y también para poder determinar la depuración del medicamento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Siempre que se va a elegir los medicamentos, saber su tiempo de vida media para poder dar el esquema terapéutico. Y por último, la última variable son los factores biológicos del paciente. Aquí se menciona todo factor que pueda alterar la farmacodinámica o la farmacocinética de los pacientes. Y también por sus factores de edad, sexo, y también en el caso de los embarazos, ¿no? Si la farmacodinámica se altera, en este ejemplo, cuando ya como dijo, ¿no? En la vejez también hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas, entonces va a aumentar la sensibilidad a esta capacidad, ¿no? Del efecto de bloquear a los receptores de 2 y por ende va a causar más efectos colaterales extrapiramidales. Y si la alteración es a nivel de la farmacocinética, ¿no? Va a haber mayor acumulación del fármaco, ¿no? Porque hay una alteración o hepática bueno, el problema del metabolismo o una alteración renal, ¿no? Que hay un problema en la excreción-eliminación. Otros factores en relación al sexo, más que nada se refiere a lo que es mujer. En un ambiente menciona que un ambiente menos ácido va a hacer que aumente la absorción de las bases débiles. Por ejemplo, las benzodiazepinas, algunos antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos.
¿Qué más? Mencionan los estrógenos exógenos, ¿no? En el caso de las mujeres que toman anticonceptivos, puedan aumentar también la absorción de algunos fármacos. En el caso de un tránsito intestinal más lento, ¿no? Por ejemplo, si está embarazada, ¿no? El tránsito intestinal va a ser mucho más lento y también, ¿no? Esto va a hacer que disminuya la absorción del fármaco, ¿no? Entonces, disminuye la absorción del fármaco, disminuye que el fármaco se presente en un nivel mayor y obviamente va a disminuir su concentración máxima del fármaco en la sangre. En relación al volumen de distribución, menciona, ¿no? Que las mujeres jóvenes tienen mayor concentración y distribución del fármaco que los varones. Y también que las mujeres tienen menor unión a proteínas que los varones. También mencionan las hormonas exógenas y en el embarazo va a alterar también la unión a las proteínas, ¿no? Como sabemos, en el embarazo hay un aumento propio del estado de las proteínas. También los estrógenos, la progesterona, ¿no? Cuando se usan los anticonceptivos orales, también van a reducir la actividad enzimática, ¿no? Y al reducir la actividad enzimática, el fármaco va a pasar directamente, ¿no? A la torrente sanguínea y va a aumentar el nivel del fármaco antipsicóticos. De ejemplo, aquí está el haloperidol, la clozapina y la risperidona. Por eso también es importante saber el antecedente si la mujer o no, si la mujer usa o no los anticonceptivos orales. En relación al embarazo, ¿no? El aumento de las hormonas propias del embarazo va a hacer que disminuya la motilidad intestinal y como ya había mencionado, esto va a hacer que la absorción del fármaco sea menos, ¿no? Va a haber también, como sabemos, en el embarazo hay un aumento, ¿no? Del volumen sanguíneo y también el volumen extracelular y esto va a hacer que aumente el volumen de distribución y por ende a mayor volumen de distribución va a disminuir, ¿no? Los niveles del fármaco en la sangre. Y por último también hay un aumento del gasto cardíaco propio del embarazo, ¿no? Y también disminución de la albúmina. Como sabemos hay una proteinuria fisiológica en el embarazo que también va a generar que disminuya el nivel del fármaco en la sangre. Los efectos del envejecimiento, como lo que ya habíamos mencionado, disminuye el agua corporal total, el agua intracelular, disminuye su unión a proteínas porque tiene menos proteínas, disminuye la masa tisular, ¿no? Y al contrario, aumenta la grasa corporal total. Todo eso hace que en los ancianos el medicamento tenga a durar más tiempo, ¿no? A diferencia de los jóvenes. Por eso menciona que la fracción libre del fármaco, que es la que va a hacer el efecto, aumenta. Y por otros efectos más del envejecimiento, ya para terminar, menciona también que, bueno, propio de la edad, hay una disminución de la excreción renal y eso también va a producir que los metabolitos se acumulen y si estos metabolitos pueden ser activos también de una forma que no deseada, ¿no? Producto de esta acumulación. Y también dos cambios relacionados con la edad para disminuir la acumulación del fármaco y su efecto es la disminución de la absorción intestinal, ya sea propio de la edad o por una enfermedad asociada, y el aumento del pH gástrico. Entonces, en conclusión, los pacientes mayores, por todos estos cambios, van a tener, a tener un efecto más largo, más prolongado, ¿no? A diferencia de los jóvenes, ¿no? Y por eso quizás en algunos casos se ve una respuesta más pronta a diferencia de otros pacientes, porque la concentración va a durar mucho más tiempo. Y en relación a los efectos del medio ambiente se refieren, ¿no? Los efectos internos del organismo, puede ser otros fármacos que consume la persona, o sino también otras sustancias dietéticas que también puedan afectar, y tanto en la farmacodinámica como en la farmacocinética. Ya, doctor, terminé, gracias. Corrió Gaby. Bueno, no, nada, gracias a ti, Gabriela, por haber hecho una expo bastante completa, bastante dinámica también con ejemplos y todo, de un tema que suele ser bien engorroso al inicio, ¿no? Como les decíamos, quizás este es el tema menos necesariamente psiquiátrico de todo el seminario, la verdad, pero igual es necesario saber abordarlo. Entonces nos hemos extendido un poco